Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a esta última clase del año, que no del curso, de este complejo 2020. Y la clase final vamos a empatarla con el videoblog especial que estamos utilizando como suplemento, con el objeto de que ustedes puedan tener sus apuntes siempre al día, así como también contar con las herramientas para el caso práctico final y acrediten con éxito la asignatura. Hoy vamos a dedicar la clase a hablar acerca del derecho procesal romano y concretamente hablaremos de la fórmula. De hecho, abordaremos ya un ejemplo de un litigio ejercitando la acción reivindicatoria, de la cual ya hemos comentado algunas cosas. En este libro, Nueva Introducción al Estudio del Derecho, uno de los últimos que escribió don Álvaro Dors antes de su muerte en el año 2004, aquí estamos manejando la edición de 1999, publicada por Editorial Chivitas de Madrid, nos dice lo siguiente acerca de la trascendencia de la actio o acción de manera muy general. Este es un libro que no es especializado en derecho romano, sino como su nombre lo dice, es una introducción general al estudio del derecho. Dice lo siguiente Álvaro Dors: la responsabilidad de las personas socialmente controlable mediante juicios de los jueces se exige mediante una actividad personal que los romanos llamaban actio, acción, por antonomasia, y cuyo fin era dar lugar al juicio de un juez. Por influencia del derecho canónico, a ese trámite judicial llamamos hoy proceso, y a lo relativo al proceso llamamos procesal, y al trámite mismo procedimiento. El trámite judicial, cuando es de un conflicto privado, se llama litigio, de latín lis, genitivo litis, mal usado hoy como nominativo, y las partes en conflicto se llaman litigantes, tanto la demandante como la demandada. Así las cosas, en los juicios penales, se habla de acusadores y de reos. En virtud de la intervención de los jueces oficiales que gobiernan el proceso, el Estado asume esa función como una parte de la administración pública, la llamada administración de justicia. De este modo, la actividad judicial, judicación, que por sí misma se centra en declarar lo que es justo en cada caso de conflicto, y es por ello una manifestación de autoridad o saber socialmente reconocido, queda integrada dentro de la potestad o poder socialmente reconocido, y la potestad del Poder Ejecutivo viene a reforzar la declaración de autoridad del juez, cediendo a éste la gestión del proceso y la fuerza coactiva para hacer cumplir las sentencias de su autoridad mediante el embargo de bienes, a prisión de personas, lo que presupone un dominio territorial. La adjudicación de autoridad queda entonces convertida en una jurisdicción de potestad. Pues bien, esto que hemos comentado ya en una clase anterior nos sirve para entrar de lleno a una de las aportaciones más importantes del pensamiento orsiano o de Álvaro Dors. Me refiero en concreto a su pensamiento jurídico en torno al peso de la acción en materia procedimental. Tanto peso que en su obra Derecho Privado Romano, también aquí tenemos una edición del año 2004, en este caso publicada por la Universidad de Navarra, pues más que hablar de derecho procesal, Dors nos habla acerca del procedimiento de las acciones. Hace rato había leído un poco rápido lo que ya hemos comentado en clase en una nueva introducción al estudio del derecho. Pero ahora vamos a irnos a una velocidad más lenta, profundizando en lo que nos compete, que es el derecho romano. Nos dice en la página 121 de esta edición lo que viene siendo el parágrafo o párrafo o epígrafe 69, que también empata en número con el de elementos de derecho privado romano, lo siguiente:
El acto jurídico por excelencia es la acción. Fíjense nada más el papel que le da. El acto jurídico por excelencia es la acción. Vamos a ver cómo la define. Es decir, la actuación enderezada a resolver una controversia mediante una decisión definitiva, judicatum, fundada en la opinión, sententia, de un juez privado. El que la ejercita es un actor, demandante, y el demandado es designado como aquel cum quo agitur o defensor. El objeto de litigio es la res de quo agitur. Y aquí viene lo más importante. Las acciones son el tema del derecho procesal. En el digesto encontramos una definición de acción que pertenece a Celso, en la cual dice que esta es la facultad para reclamar lo que nos es debido en un juicio. En efecto, con la acción podemos presentarnos ante un pretor para comenzar a redactar la fórmula procesal en lo que se conoce como etapa in iure. Una vez emplazado el demandado de proceder el ejercicio de tal acción, de acuerdo a la calificación que nos emita el pretor, las partes nombrarán a un iudex y se redactará la fórmula. La fórmula obedece a una asimilación de la lógica, particularmente de la lógica griega, que, como ustedes recordarán, pues es un ejemplo de la forma de asimilar figuras jurídicas en el derecho romano que pertenecían al derecho extranjero o al derecho de la común razón natural, como lo definiría Gallo, es decir, el jus gentium, el derecho de gentes. Porque el derecho romano, en sus inicios, tenía un sistema de litigio bastante rígido. Un sistema de litigio que estuvo operando hasta el siglo II a.C. que se da esta asimilación. Vamos a ver qué nos relata Álvaro Dors al respecto en, voy a llamarles puntos, el punto 71, que también empata con lo referente a elementos de derecho privado romano, también publicado por el editorial de la Universidad de Navarra. Nos dice lo siguiente Álvaro Dors. En la época arcaica, las actuaciones procesales se acomodaban a lo prescrito en las leyes y consistían en determinados gestos y formas orales que debían tener lugar ante el magistrado. El número de estas leyes acciones debía ser bastante limitado y su tramitación muy rígida. En efecto, esto implicó que el derecho tuviese que evolucionar, que tuviese que transformarse. Y nos señala Dors, ya en el punto 73, que hacia el año 130 a.C., una ley ebuchia cambió la fórmula oral de la condictio para una fórmula escrita. A imitación, dice Dors, probablemente, de lo que se hacía en los procesos con extranjeros ante el pretor peregrino, de forma que la condena en dinero se supeditaba en la redacción de tal fórmula a la previa comprobación de la existencia de la deuda, y a su estimación objetiva en dinero cuando el objeto de la deuda no era ya una cantidad de dinero. Lo importante lo profundiza ya en el párrafo 75, donde dice lo que sigue. Las fórmulas procesales se caracterizan por su tipicidad. Para cada supuesto típico se fue adaptando una fórmula escrita especial. Todo el derecho clásico depende de esa tipicidad de la fórmula. De suerte que cuando inquirimos sobre una determinada posición jurídica, debemos empezar siempre por considerar la redacción de la fórmula correspondiente. Tal es la fórmula, tal es el derecho. La estructura general de la fórmula es la de una instrucción de condenar al demandado si el juez comprueba que se da un determinado supuesto y de absolver en caso contrario. Si condemna, si non absolve. Condicionado. En cabeza de la misma debe figurar el nombre del juez elegido.
Se acordarán que cuando comentábamos la descripción que Gallo hace de la fórmula, pues él había omitido el nombramiento del iudex. Pero Dors aquí es contundente. En cabeza de la misma, es decir, de la fórmula, debe figurar el nombre del juez elegido, Titius Iudex Esto, o del Tribunal de Recuperatores, Titius Caius Marcus, etc., Recuperatores Sunto. Después del nombramiento del juez, pueden figurar, según sea el tipo de fórmula, una prescriptio, una demonstratio, una intentio, o una nominatio facti, una acceptio, una condenatio y una judicatio. A continuación vamos a referirnos a cada una de estas posibles cláusulas de la fórmula procesal. Y para ello me voy a ir directamente, dejando a Dors de manera temporal por aquí, a una fórmula hipotética en la cual justamente lo que vamos a ejercitar es la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria ya la hemos abordado por aquí. Y respecto sobre las formas o contenidos o elementos de la fórmula procesal, basta lisa y llanamente que les recuerde en dónde las pueden localizar dentro de las institutas de Gallo, es decir, en el comentario cuarto, a partir del párrafo 41. La intentio es escrita, de hecho, en el comentario cuarto, párrafo 41, también en el párrafo 54 y en el párrafo 86. La demonstratio se encuentra en el párrafo 40 y en el párrafo 47. La condenatio se encuentra en el párrafo 43 y 50 y 51. La judicatio en el párrafo 42. La prescriptio en los párrafos 131 y 137. La exceptio en el párrafo 119 y en el caso de que así convenga, la replicatio en el párrafo 126. Vamos a hacer una lectura rápido a lo que nos dice Gallo a partir del párrafo 39, que es donde nos introduce al procedimiento formulario. Decíamos que la valía de las institutas de Gallo radica en que es un retrato prácticamente a tiempo real de cómo se litigaba en el periodo del derecho romano clásico. Dice lo siguiente: las partes de la fórmula, párrafo 39, comentario cuarto, son las siguientes: la demonstratio, la intentio, la judicatio y la condenatio. Aquí nos condensa un poco más. Vamos al párrafo 40. La demonstratio es aquella parte de la fórmula que se inserta al principio. Ya sabemos que primero hay que nombrar al juez. Hacíamos la precisión de que aquí se le había ido a Gallo a esto, pero ya lo veíamos. Reitero de nuevo la lectura del párrafo 40. La demonstratio es aquella parte de la fórmula que se inserta al principio para designar el asunto de la demanda. Por ejemplo, puesto que Aulo Agerio vendió a Numerio Negidio un esclavo, o también así, puesto que Aulo Agerio dio a Numerio Negidio un esclavo en depósito. El párrafo 41 se refiere a la intentio. La intentio es aquella parte de la fórmula en la que el demandante expresa su deseo, por ejemplo, con estas palabras: si resulta que Numerio Negidio debe dar 10,000 sestercios a Aulo Agerio, o con estas otras: todo lo que resulte que Numerio Negidio deba dar o hacer a Aulo Agerio, o también si resulta que el esclavo es de la propiedad civil de Aulo Agerio. El párrafo 42 habla de la judicatio. La judicatio es aquella parte de la fórmula en la que se permite al juez adjudicar algo a alguno de los litigantes, por ejemplo, si se litiga entre los coherederos para la división de la herencia, o entre los socios para dividir el bien común, o entre los vecinos para delimitar las fincas. En estos casos se dice en la fórmula que el juez adjudique a ticio cuanto deba ser adjudicado.
El párrafo 43 define qué es la condemnatio y también nos da ejemplos. Acuérdense que Gallo escribe las institutas con una finalidad didáctica. La condemnatio es aquella parte de la fórmula en la que se otorga al juez la facultad de condenar o de absolver. Por ejemplo, así: tu juez condena a Numerio Negidio a pagar 10,000 sestercios, Aulo Agelio. Si no resulta así, absuélvele. O también tu juez condena a Numerio Negidio a pagar a Aulo Agerio hasta la cantidad de 10,000 sestercios. Si no resulta así, absuélvele. O también tu juez condenarás a Numerio Negidio a pagar a Aulo Agerio, etc., sin añadir hasta la cantidad de 10,000 sestercios. Aquí ya nos está retratando entonces, como pueden ver, el sentido eh, condicional en el cual se redacta la fórmula. Ahora vamos directamente a ejemplificar una fórmula del caso de una acción reivindicatoria. Vamos a ver qué nos dice aquí, en este caso tomado del libro de Lenel, aunque está citado en textos de derecho romano que recopiló el profesor Rafael Domingo junto con destacadísimos romanistas españoles como Francisco Cuena, Juan de Churruca, Rosa Menchaca, Esteban Varela, por citar algunos. Este está publicado por Editorial Aranzadi en el año 2002. Editorial Aranzadi, de hecho, es el que tiene la edición más importante del Corpus Juris Civilis, que compendió Álvaro Dors, tomada de la edición de Mommsen. Bueno, vamos directamente a la fórmula de una actio reivindicatio. Fíjense muy bien. Sea juesticio. Si resulta que la cosa sea juesticio. Si resulta que la cosa litigiosa es propiedad civil de Aulo Agerio y no es restituida a Aulo Agerio según tu arbitrio, condena juez a Numerio Negidio a pagar a Aulo Agerio cuanto la cosa valga. Si no consta, absuélvelo. Estamos viendo que la acción reivindicatoria lo que tiene por finalidad es recuperar la propiedad de la cosa, siendo el primer acto jurídico el de recuperar la tenencia física de la misma, es decir, la posesión. Hay que recordar que una de las grandes aportaciones, como así lo demuestra Álvaro Dors, del derecho romano al derecho civil contemporáneo, es precisamente la distinción entre posesión y propiedad, siendo la posesión una situación de facto y la propiedad una situación de jure. La posesión era la tenencia física de la cosa, de tal suerte que uno se conducía como si fuese el dueño de la misma. Requería de dos condiciones. Una, el corpus, es decir, la tenencia física de la cosa, y el ánimos, que hace referencia a la intención de conducirse como propietario de la misma. Esto no quiere decir que uno sea el propietario. La posesión implica una presunción juris tantum, es decir, se presume algo salvo prueba en contrario. Por ejemplo, puede haber alguien que tenga la posesión de buena fe de algo y eventualmente adquirirla por el transcurso del tiempo, como es la institución de la usucapio. Pero también podía haber quien se conduciese como propietario de algo, pero que lo hiciera de mala fe, si no es que incluso con dolo, siendo esto un delito de despojo, es decir, poseyendo algo que no le pertenece, o incluso también un delito de furtum, es decir, de robo, de apoderarse de una cosa que le es ajena. Dicho esto, lo que busca en primera instancia la reivindicatio es recuperar por parte del propietario la posesión de la cosa. Y luego ya que se dicta una sentencia demostrando de una manera indubitable que es el propietario de la misma.
la sentencia se convierte en una prueba plena e incuestionable de la propiedad de alguien. Sin embargo, como pueden ver en la fórmula, se encuentra la posibilidad de que la cosa no se recupere, bien porque se consumió, bien porque se causó un daño destruyéndola, o bien porque la cosa desapareció por algún motivo, por ejemplo, un hecho natural o sencillamente un acto de violencia. Y por lo tanto, quien se había apoderado de la cosa sin derecho está obligado a reparar el daño, es decir, a indemnizar, a pagar el damnum, el daño, que entendemos que consiste en un menoscabo patrimonial, y a pagar el lucrum cessans, que entendemos que es el pago de el perjuicio o lucro cesante, es decir, la pérdida de la ganancia lícita. Voy a repetir entonces la fórmula. Voy a hacer una lectura de ella en latín, que es como ustedes tendrán que presentarla, además también del texto en español. Titus iudes esto. Si paret rem qua deagitur ex iure quiritum auli ageri esse. Neque ea res arbitrio judicis aulo agerio restituer quanti res erit. Tantam pecunia judex numerum negidium aulo agerio condenatio, si non paret absolvitio. Vamos a traducirlo al español. Sea juesticio. Si resulta que la cosa litigiosa es propiedad civil de aulo agerio y no es restituida a aulo agerio según tu arbitrio, condena juez a numerio negidio a pagar a aulo agerio cuanto la cosa valga. Si no consta, absuélvelo. Se puede ver claramente entonces las partes de la fórmula. Vamos a ver el caso de un desglose de una acción publiciana que se parece en mucho a la acción reivindicatoria. Pero este desglose nos puede venir bien porque ustedes, además de redactar la fórmula, tendrán que hacer el desglose de la misma y describir cada etapa procesal de tal suerte que se entienda, cada parte de la fórmula, no etapa procesal, la etapa procesal está claro que es la indure, en la cual vamos a establecer mediante un convenio la litis contestatio y la fórmula justamente es ese convenio. Dicho esto, bueno, vamos a ver con el desglose de una acción publiciana cómo podríamos nosotros describir los elementos de la parte. 1. Titius iudex esto, sea juez ticio, es el nombramiento del juez. Segundo, si quam hominem aulus agerius emit et is eu traditum est anno possidet tum si eum hominem, quodeagitur eius ex iure quiritum esse oporet. Es decir, si resulta probado que Aulo Agerio compró un esclavo y le fue entregado, y si hubiese poseído un año ese esclavo acerca del cual se litiga, se habría convertido en su propietario civil. Esa segunda parte es la intentio. Tercero, neque is homo ex iure quiritum numeri negidi est. Y si ese esclavo no pertenece en propiedad civil a numerio de egidio, estamos hablando de una exceptio, es decir, una forma en la cual se defiende el demandado. Pasamos a la cuarta. Aut innumerus negidius aulo agerio hominem cudeagitur peditit et traditit. O si número negidio vendió y entregó a aulo agerio el esclavo del que se trata. Esto es una replicatio. Vamos a la siguiente parte. Et si in ea re nil metus causa factum est. Y si en todo ello no se ha hecho nada por intimidación, esta es una triplicatio. Pasamos entonces a la cláusula arbitraria y posteriormente a la condenatio. Vamos a la cláusula arbitraria. Nequeis homo arbitratu tuo a numero negidio restituatur. A no ser que este esclavo sea restituido por número negidio,
a tu arbitrio. Quenti res erit tantam pecunia judex numerium negidium aulogerio condenatio si non paret absolvitio. Cuanto sea el valor del asunto, a tanto dinero tu juez condena numerium negidio a favor de aulogerio, si no absuélvelo. Es decir, cláusula arbitraria y condenatio. Evidentemente, la fórmula aquí es diferente a la que hemos introducido de la acción reivindicatoria. La acción publiciana era una acción que correspondía al derecho pretorial, creada por un pretor precisamente, y que es muy semejante a la reivindicatio, por lo cual nos sirve un poco para atajar, para ir cortando en rebanadas los elementos de la fórmula a la que me refería anteriormente. Vamos a hacer el ejercicio con la reivindicatio, ya todo en español. Sea juesticio. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Pues nos estamos refiriendo al nombramiento del juez. Si resulta que la cosa litigiosa es propiedad civil de aulo agerio, aquí estamos hablando de la intentio, y no es restituida a aulo agerio según tu arbitrio, aquí estamos hablando de la demonstratio. Según tu arbitrio, condena juez a numerio negidio a pagar aulo agerio cuanto la cosa valga. Si no consta, absuélvelo. Aquí estamos hablando tanto de la condenatio como de la adjudicatio. Aquí la fórmula, como pueden ver, es más sencilla. La acción reivindicatoria es una acción que va directo al problema. Es una acción que ataca la problemática de no tener la cosa en nuestra propiedad. Y para tal efecto vamos a profundizar un poquito en la acción reivindicatoria, ahora de acuerdo a este curso de Derecho Romano. Yo he citado sobre todo a Maricia Gracia Vidal, pero también están otras dos profesoras en la redacción de este curso, publicado por la Universidad de Deusto, en Bilbao, al norte de España, en el año 2012. Las otras profesoras son Olga Marlasca Martínez y Gema Tomás Martínez. Y nos dice lo siguiente: la reivindicatio es la acción real mediante la cual el propietario civil se dirige contra quien posee el objeto de su dominio al efecto de que se declare su derecho, así como la restitución del mismo o su equivalente pecuniario. Aquí nos está hablando de la posibilidad de que sea un equivalente pecuniario. Recuerden que el término pecunia es dinero. La reivindicatio es la acción típica de defensa de la propiedad. Es la acción real por excelencia a la que puede recurrir el propietario que ha sido privado de la posesión de la cosa. Esto es, en caso de la lesión total de dominio. No hay tal privación si se posee la forma mediata a través de otro. Ejemplo, la recuperación de la cosa arrendada por parte del arrendador no se puede reclamar mediante esta acción, sino ejercitando la acción personal contractual correspondiente. Es decir, estamos hablando de que si lo que se reclama aquí es un derecho real, no un derecho personal. Los requisitos procesales de esta acción son: 1. Demandante, quien se crea o quien se considere dominus ex iure quiritum, en derecho justiniano, todo propietario. Demandado, el que posee la cosa, excluido el poseedor natural, quien mediante la laudatio autoris declaraba el nombre de la persona para quien posee. En derecho justiniano es más general, y cuando hablamos de demandado, cualquier poseedor. Se puede dirigir la acción contra quien se finge poseedor para que se siga contra él el proceso, dando tiempo a que transcurra el plazo para usucapir a favor del verdadero poseedor. Asimismo, se puede demandar al que dolosamente ha procurado dejar de poseer antes de la litis contestatio para evitar el litigio. Procedimiento. En la época clásica, el procedimiento a través del cual se desenvolvía esta acción era el formulario. Se presentan a continuación las singularidades del mismo en el ejercicio de esta acción. Y aquí viene, digamos, el paso por paso para que ustedes elaboren la fórmula que ya ejemplificábamos anteriormente. En la fase in iure, acuérdense que esta es la fase ante el pretor.
en la cual lo que buscamos es redactar la fórmula para definir la litis contestatio, que es la instrucción que se le va a entregar al judex para que en la fase apud judicem éste pueda decidir en consecuencia de lo probado, es decir, pueda sentenciar. Nos dice lo siguiente estas profesoras: el principio de libre aceptación del proceso que rige el procedimiento formulario no impide que el magistrado force la cooperación del demandado del modo siguiente. Si se trataba de cosa mueble y estaba presente en el tribunal, el pretor ponía al demandante en posesión de la misma a través de una orden. Si no lo estaba, entonces otorgaba al actor lactio ad exhibendum para obtener la presentación in iure. Si no exhibe la cosa, se le condena la misma cantidad de dinero que a la que sería condenado por reivindicatio. Tratándose de inmuebles, que esto es lo que más nos interesa a nosotros, el demandante se le concede el interdicto quem fundum, al efecto de lograr la restitución, o en su defecto la condena pecuniaria en los mismos términos. En derecho justineneo, la entrega al demandante de estos casos será manu militari. Suponiendo que las dos partes estén presentes ante el pretor, se tramitará la fórmula petitoria con cláusula arbitraria. En la fase más antigua existía también otra vía per exponsionem, pero esto no nos interesa. Esto significa que en la fórmula se pide al juez que se pronuncie sobre la propiedad del actor, esto es la sustancia. Esto significa que en la fórmula se pide al juez que se pronuncie sobre la propiedad del actor y sobre la restitución de la cosa a través de la cláusula arbitraria que se inserta en ella. Dicha cláusula trata de evitar la condena pecuniaria que de ordinario procede en todo procedimiento formulario. Ello se consigue insertando en la condenatio una cantidad provisional, dejando al arbitrio del demandado la posibilidad de restituir la cosa al actor, logrando así su absolución. De no ser así, se le condenaría al valor pecuniario de la cosa fijada por el actor a través de un juramento, ius juridandum in litem. Como excepciones, hechos alegados por el demandado para desvirtuar la pretensión del demandante, cabe destacar las siguientes: la exceptio rei veditie et traditie, que alega aquel demandado que hubiera comprado la cosa mancipi y le hubiese sido entregada traditio sin mancipatio o in iure cessio, es decir, sin formas solemnes. Si el vendedor le reclamase la cosa, contra él podría oponer esta defensa, lo mismo que si quien le transmitióla formalmente lo hubiera hecho sin ser el dueño. La exceptio doli se interpone por parte de aquel demandado que sin negar el dominio del actor cree que tiene contra él algún crédito, y para forzar su cumplimiento opone esta defensa a través de la cual logra retener la cosa en su poder, ius retentionis. Nosotros nos vamos a ceñir pues a redactar una fórmula en la cual alguien tenga un bien inmueble como poseedor injustamente. Y lo que vamos a buscar es que el demandante recupere la posesión y se defina de una buena vez, a través de la sentencia, la propiedad que tiene sobre tal inmueble. Para tal efecto, ya en su momento les enviaré citas de casos como este que se encuentran dentro del digesto. Hay que recordar que el digesto son sobre todo preguntas a los jurisprudens o sabios del derecho romano. Pregunta el que puede, responde el que sabe. Los prudens que tienen la autoritas para efecto de efectivamente responder con sabiduría, con sentido común, la solución jurídica al problema. Es decir, no bastará que ustedes me redacten una fórmula y la atajen, es decir, puedan definir los elementos de la misma, sino que también encuentren la respuesta, es decir, encuentren la respuesta que otorga el jurista ante la consulta de cualquiera de las partes. Puede ser que sea el demandante, puede ser que sea el demandado para
oponer estas excepciones, o bien puede que sea el propio Iudex, el cual requiera de una orientación jurídica precisamente para sentenciar. Hay que recordar que la etapa apud iudicem es efectivamente la que conlleva a la definición por parte del juez en torno a quién corresponde la cosa. Vamos a ver qué nos dicen estas profesoras sobre la etapa apud iudicem. La carga de la prueba dependía de que se hubiera o no prestado por el demandado la oportuna cautio judicatum solvi, una especie de fianza, una caución que había que otorgar para el proceso. Si así había acontecido, la prueba correspondía al demandante y si no, al demandado. En el primero de los casos, acreditar la propiedad de la cosa reclamada no era fácil. Si su adquisición no era originaria, debería probar que la adquisición de quien trae causa era legítima y así retrospectivamente hasta llegar a quien la hubiera adquirido originariamente. Esto luego fue conocido por los juristas italianos como la prueba diabólica, porque se trata de demostrar quién fue el primero en derecho, quién fue primero en el tiempo. Y esto es bastante complicado. Primore tempus, primore jus, una regla de derecho. Y por eso es complicado porque hay que buscar el justo título, el cual, siendo el más antiguo, es el que tiene el mayor peso. En la práctica, esta dificultad se obviaba probando que el demandante llevaba poseyendo el tiempo necesario para usucapir. El procedimiento concluye mediante sentencia, una vez que el juez examina la causa y de acuerdo con la fórmula decide sobre la cuestión. Si la sentencia es condenatoria, se reconoce la propiedad del actor y deja al arbitrio del demandado el cumplir in natura su obligación de restituir la cosa conforme a la cláusula arbitraria. A. Si no lo hace, procederá, como antes se ha dicho, al juramento estimatorio del demandante. B. Si lo acepta, la cosa ha de ser restituida tal y como se hallaba en el momento de la litis contestatio, con todos sus frutos y accesiones. Dado que la cosa ha podido experimentar cambios, veamos cuál es el régimen a seguir en relación a los frutos, a los daños sufridos por la cosa y a los gastos realizados en la misma. En cuanto a los frutos, se distingue según que el poseedor, demandado, sea de buena o mala fe, es decir, si conoce o ignora que está lesionando derechos ajenos. Si es de buena fe, en derecho clásico hace suyo los frutos percibidos antes de la litis contestatio. En el Justinianeo, solo los consumidos devolviendo los que subsistan. Después de la litis está obligado a restituir todos los percibidos y a indemnizar los consumidos. Si es de mala fe, está obligado a restituir todos los percibidos antes y después de la litis, y además tiene que responder de todos los frutos que no se llegaron a percibir por su negligencia. En cuanto a los daños, si se produjeron antes de la litis, el poseedor de buena fe no responde de los culposos, el de mala fe sí. Después de la litis, el de buena fe responde de los culposos y el de mala fe responde además de los ocasionados de forma fortuita. En la época justinianea se le permite demostrar que el daño hubiera sido el mismo, aunque la cosa hubiera estado en poder del demandante. Respecto de los gastos, se distinguen entre tres tipos de gastos: necesarios, es decir, los indispensables para la conservación de la cosa; los útiles, las mejoras que aumentan el valor de la cosa o su utilidad; y voluntario de lujo, si sirven para embellecer o adornar. En la época clásica, el derecho honorario, por razones de equidad, considera justo reembolsar al poseedor de buena fe los gastos necesarios en su integridad, y los útiles en la cantidad menor que resulte de comparar su coste con el incremento del valor de la cosa. Los de lujo no se indemnizan. Para reclamar las cantidades a las que tiene derecho, el demandado podría acudir a la exceptio doli, que le permitía retener la cosa hasta que se hiciese efectiva la indemnización. Si perdía esta ocasión, carecía de otra vía judicial para reclamarlos. El derecho justinianeo introdujo cambios. De un lado, permitió que los poseedores de mala fe también tuviesen la posibilidad de reclamar los gastos,
conforme al mismo régimen, excepto los ladrones. Además, creó otras acciones para lograr el reembolso de estas cantidades y, por último, respecto a los gastos de lujo. Si bien no se indemnizan, se concede el jus tolendi, derecho a retirar las mejoras siempre que no se haga daño a la cosa, implique una utilidad para el que las retira y que no busque un perjuicio para el propietario. Ahora, hemos hablado acerca de la actio publiciana, no quisiera yo dejarla en el tintero para que ustedes puedan hacer el comparativo entre una fórmula y otra de lo que les había leído anteriormente. Nos dicen estas profesoras que la acción publiciana fue creada por el pretor Publicio hacia el año 67 a.C. La finalidad de esta acción pretoria fue proteger al propietario bonitario, es decir, el adquirente de cosa mancipi, sin cumplir formalidades del jus civile, que se ha visto privado de la posesión de la cosa para que pudiera recuperarlo. Su situación era en sustancia idéntica a la del propietario quiritario, aquel que había adquirido de manera solemne, y el derecho honorario vino a prestar una tutela al mismo antes de que se convirtiese en dominus por usucapio. Esa similitud llevó a Publicio a otorgar una acción paralela a la rei vindicatio. La acción publiciana, por lo tanto, no es más que la rei vindicatio a la que se ha añadido la ficción de que el propietario bonitario demandante ya es propietario quiritario, es decir, como si hubiera transcurrido el tiempo necesario para haber usucapido. Bien, ya para terminar y dejarlos ir de vacaciones, que tomen un buen respiro, les leeré dos pasajes. Uno es del Digesto, concretamente del libro sexto, título segundo, por ahí del párrafo 13, y de Gallo en su comentario 4, párrafo 3. El texto del Digesto es bastante importante porque ese es el que nos remite justamente a la acción publiciana o publiciana. Cuando perdemos la posesión de las cosas obtenidas por cualquiera de las justas causas de adquisición de la propiedad, se nos da esta acción para poderla reclamar. A veces no compete el juicio publiciano, aunque la posesión sea justa, pues la posesión pignoraticia, que es el caso de una prenda, y la precaria son justas, y sin embargo no suele concederse tal juicio por ellas, por la razón de que ni el acreedor ni el que pidió el precario adquieren la posesión con la intención de querer ser propietarios. Vamos a traducir esto un poquito al lenguaje cotidiano. Aquí lo que está haciendo referencia es que cuando tenemos una cosa en prenda, no estamos hablando de una obligación real, estamos hablando de una obligación personal. La prenda es una garantía en la cual se concede la posibilidad de ejecutar la obligación principal a través de la recuperación de la cosa otorgada en garantía prendaria. Por lo tanto, lo que implica más bien es una conducta de dar, en este caso la ejecución de la prenda, cuando se incumple la obligación principal, que sería, por ejemplo, un pago. No es el caso y por lo tanto la acción publiciana no sería aplicable. Esto es lo que distinguía claramente Dors entre las acciones reales y las acciones personales. Las acciones reales, como su nombre lo dice, reclaman nuestra posición jurídica respecto de una cosa, por lo tanto, reclaman un derecho real, mientras que las acciones personales lo que reclaman es una conducta que nos debe otra persona, la cual puede ser de dar, hacer o no hacer. Y finalmente, un pasaje de Gallo que les decía en el comentario 4, párrafo 3. La acción se dirige a una cosa, bien cuando pretendemos que una cosa corporal es nuestra, o que nos compete un derecho cualquiera, como por ejemplo el derecho a usar una cosa o de usarla y percibir sus frutos, o un derecho de paso, o de conducir el agua por otro fundo, o de que se eleve por encima de una determinada altura de vistas, o cuando la acción del otro litigante es negativa.
Esto último que nos señala aquí Gallo son ejemplos ya de otras hipótesis en materia de derechos reales, que son los derechos reales sobre la cosa ajena, especialmente la servidumbre, que es un tipo de gravamen, una servidumbre de paso, una servidumbre donde permitimos que pase el agua, una servidumbre, por ejemplo, también de luz o de vista cuando hay una construcción que nos impide gozar de la suficiente luz en nuestro propio fondo, o de la vista que nosotros desearíamos en una ventana, en nuestra propia vivienda o nuestra propiedad. Pero eso ya lo dejaremos para cuando estemos de regreso de vacaciones. Sé que he sido un poco denso el día de hoy con la lectura de esto, pero confío en que ustedes repasen uno, echándole un vistazo a sus institutas, no hay pretexto, ya las tienen. Les he enviado también un librito, aunque viejito, pero que contiene estos conocimientos para que ustedes repasen los términos en latín o aquello que no haya quedado claro durante la exposición y que ustedes requieran hacer ese esfuerzo de integración que significa hacer nuestros propios apuntes. De lo que se trata es que al final ustedes hagan su propio libro de texto y desde luego consultar Elementos de Derecho Privado de Álvaro II. De cualquier manera, ya saben que toda duda que surja, que no dudo que pueda haber en abundancia, pueden escribirme a la dirección del correo electrónico o bien, en su caso, al chat que ya tenemos en WhatsApp, que ha agilizado también la comunicación en estos tiempos de pandemia. Y hagamos votos porque esto ya concluya, que podamos vernos en la primavera para el siguiente curso ordinario en el campus. Porque, reitero, cuando uno va a Ciudad Universitaria para alguna gestión administrativa, pues sí es muy triste ver los pasillos vacíos, ver los pasillos sin la vida cotidiana que implica la universidad, donde tenemos esa etapa de nuestras vidas que va a ser irrepetible. Hay gente que estudia varias carreras, pero definitivamente por nuestra edad queda claro que estos 5 años son únicos. Yo quisiera decirles que aunque tengamos un periodo estival, un periodo de descanso en virtud de la Navidad y que son oportunidades de convivencia familiar, no desaprovechen el tiempo libre para hacer esta integración de apuntes, para poder ustedes asimilar estos conocimientos. Decían los hindúes, aunque lo correcto es hacernos referencia de ellos como los indios, ya que el hinduismo es una religión, que el que escribe piensa 2 veces. Lo mejor es siempre hacer los apuntes a mano. Yo todavía, aunque soy un adicto al Word, pues sigo haciendo notas a mano, sobre todo en estas pequeñas agendas de Moleskine. Tengo una cierta manía por ellas. Por aquí pues tengo un buen número en las cuales pues hago mis anotaciones y aquí llevo pues efectivamente mis propios apuntes para alguna conferencia o incluso para las clases. Muchas veces son agendas tan pequeñitas que no se llega a ver aquí lo que yo mismo anoto. Pero en efecto, el que escribe piensa 2 veces. Claro, uno se va haciendo de la maña de que uno vaya haciendo apuntes de manera más sintética, pero lo cierto es que aquí estamos aterrizando algo que implicó un proceso no solamente cerebral, sino que también se traslada pues al papel. Tenemos un desarrollo de la capacidad de síntesis, que es, a fin de cuentas, el logro al momento de elaborar un apunte. Hay quienes a esto le llamaban los acordeones y lo sacaban durante un examen. Muchas veces ser acordeones es un buen método de estudio. Lo importante es no sacarlos en el momento del examen. Pero efectivamente, como les he sugerido, el llevar a cabo cuadros sinópticos, el hacer cualquier tipo de trabajo de síntesis, mapas mentales, etcétera, sirve. No solamente para la asignatura de Derecho Romano, sino para cualquiera otra. Porque estos 5 años son 5 años de una
alimentación, de una saturación de información que requiere de esa capacidad de procesamiento de todo aquello. Sin más, pues les deseo una feliz Navidad y desde luego lo mejor para el 2021, haciendo votos, repito, de que volvamos al campus lo más pronto posible. De cualquier manera, pues estaremos de vuelta por aquí, si Dios quiere, el 4 de enero, que es cuando reanudamos las actividades lectivas, aunque sea por el medio del Zoom o bien por el YouTube. Lo mejor pues para ustedes y sus familias, haciendo votos de que todos se encuentren bien. Sé que algunos han tenido algún atorón familiar precisamente por esta enfermedad del COVID-19. Deseo que haya una pronta recuperación para aquellos que nos han puesto malitos. La realidad es que, pues sí, esto era algo que no esperábamos, era un escenario que no se encontraba previsto, pero el ser humano siempre tiene la capacidad de vencer los obstáculos que nos va presentando la propia vida y encontrar siempre el ingenio para resolver paso a paso los problemas que se nos van presentando. Un fuerte abrazo pues a todos y a todas y mis mejores deseos para sus familias en estas fechas que son tan especiales. Aprovechen el tiempo y nos vemos pronto, si Dios quiere. Hasta luego.